Advertencia: si tú aún no has jugado The Legend of Zelda Skyward Sword, te invito a que pauses este video y te pases el juego y después vuelvas a terminar este video, porque después de este punto inician los spoilers de este juego. Iniciemos con este video. Las tres diosas conocidas como Din, la diosa del poder, Nayru, la diosa de la sabiduría, y Faroe, la diosa del valor, descendieron de una nebulosa muy lejana sobre la tierra caótica que hoy conocemos como Hyrule, y le dotan de vida. Din, con sus fuertes brazos de fuego, cultivó los campos y creó la tierra, por lo que ahora era responsable de la creación de la geografía de Hyrule. Nayru esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de ley al mundo. Faroe, con su rica alma, produjo las formas de vida que respetarían la ley creada por Nayru. Cuando el trabajo de las tres diosas terminó, marcharon al mundo de los cielos. Las tres diosas dejaron un símbolo de su poder, la reliquia todopoderosa conocido como la Trifuerza, que al ser dominada en su totalidad, le otorgaría el deseo de su dueño. Ellas confiaron el poder omnipotente de la Trifuerza a la diosa Hylia, para que la protegiera, ya que la Trifuerza no diferenciaba entre el bien o el mal. Fue entonces cuando los demonios empezaron a surgir de las profundidades de la tierra, dirigidos por el Heraldo de la Muerte, con el objetivo de someter al mundo bajo su dominio. Un ejército de monstruos se reunió y juntos lanzaron un ataque contra el pueblo de la superficie, matando y provocando desgracias en un intento de tener en sus manos el poder custodiado por la diosa Hylia. La diosa Hylia reunió a los supervivientes humanos en un fragmento de tierra y los envió a los cielos más allá de las nubes, creando Alterea y una barrera de nubes impenetrable, pues ahí las fuerzas del mal no podrían hacer daño a los humanos. Con el fin de evitar que cayera en manos de Heraldo, Hylia también envió la Trifuerza a los cielos, escondiéndola en el interior de la torre celestial. Una vez que los humanos estaban a salvo, la diosa y las 5 tribus que vivían en la superficie se unieron para combatir al Heraldo de la Muerte. La diosa Hylia consiguió frenar el avance del demonio y sellar a su líder en las tierras del presidio, restaurando así la paz en la tierra, a pesar de que la diosa había sufrido lesiones de gravedad. La diosa, debilitada por la lucha contra el Heraldo de la Muerte, sabía que si el Heraldo rompía el sello, no podría hacerle frente. Así que decidió tomar 2 medidas para poder acabar con el mal en el futuro. Primero creó a Fei, el espíritu que late en la espada divina, renunciando a su poder, para que guíe al héroe designado por ella misma. En segundo lugar, renunció a su cuerpo inmortal y encarnarse en un cuerpo de un mortal, para así poder utilizar el poder sagrado de la Trifuerza. En sus últimos momentos, la diosa confió a una Sheikah la tarea de proteger a su encarnación futura. Alterea permaneció en los cielos por encima de las nubes durante generaciones, donde los humanos se instalaron en compañía de los pelícaros, pájaros guardianes a los que Hylia confió su cuidado. Con el paso del tiempo, el conocimiento de la superficie y los orígenes de Alterea se convirtieron en leyenda. A pesar de desconocer sus orígenes, el pueblo de Alterea siguió guardando culto a la diosa Hylia, sin saber que ella algún día viviría entre ellos. Link reside en una academia de caballeros, en la cual se celebra un torneo anual en donde el ganador cursa sus estudios. En el 25 aniversario del torneo, el ganador es Link, por el cual realiza una ceremonia a solas con Zelda,
Tras la ceremonia, ambos deciden dar un paseo por Celestia, y a mitad del paseo Zelda es absorbida por un torbellino que la lleva a tierras inferiores, por debajo de la barrera de nubes. Esa misma noche, Link se encuentra con un espíritu misterioso, que se revela como el espíritu de la espada divina, Fei, creada por la misma diosa Hylia, con el propósito de ayudar al héroe elegido a cumplir su destino. Guiado por Fei, Link viaja a la superficie en busca de Zelda, donde ella misma, bajo la protección de Impa, la sierva de la diosa Hylia, recuperará las memorias de la diosa, siendo cada vez más consciente de su verdadero destino. Link consigue alcanzar a Zelda en la región de Lanayru, pero su encuentro se ve entorpecido por la aparición de Graham, el señor de los demonios. Zelda e Impa, gracias a la intervención de Link, consiguen huir a través de uno de los dos portales del tiempo, destruyéndolo en el proceso. Link, siguiendo las indicaciones de Impa, va a la tierra del presidio, donde encuentra el portal del tiempo, en el cual para abrir debe reforzar el poder de la espada divina, convirtiéndose en la espada maestra al absorber las 3 llamas sagradas necesarias para poder forjarla. Tras esto, Link abre el portal del tiempo y accede al templo de Hylia, en el templo del presidio en el pasado. Ahí Zelda le explica a Link el verdadero destino de ambos. Zelda le revela a Link que ella es la reencarnación de la diosa Hylia y que Link es el héroe designado por la diosa. Tras esto, Zelda se sume en un sueño para tratar de que el sello del durmiente resista, mientras que Link tendrá la misión de reunir la Trifuerza para acabar de una vez por todas con el Heraldo de la Muerte. Link, después de aprender el canto del héroe, encuentra a la Trifuerza y desea con éxito la destrucción del Heraldo. Después Zelda despierta de su sueño y Graham, enfurecido, la secuestra, llevándola al pasado donde el Heraldo sigue vivo. Link sigue a Graham al pasado para un enfrentamiento final, pero es incapaz de detener el ritual para revivir al Heraldo. El rey demonio escapa de su antiguo sello y vuelve a su forma original. El Heraldo anuncia su intención de controlar al mundo ahora que el sello ha sido liberado, pero le da la oportunidad a Link de batirse con él en otro reino por el destino del mundo. Después de una lucha feroz, Link hiere finalmente al Heraldo y el rey demonio, antes de morir, felicita a Link, pero le advierte que la lucha aún no ha terminado y que su odio renacerá para perseguir a los que tienen la sangre de la diosa y el espíritu del héroe en una lucha eterna. Link levanta su espada y absorbe los restos del rey demonio en la espada maestra. Link vuelve de la batalla para encontrar a Zelda y a Malton en el templo de Hylia, donde se preparan para volver a su tiempo. Antes, Link deja la espada maestra en un pedestal en el templo, despidiéndose de Fei, que se sume en un sueño eterno, ahora que su propósito de guiar a Link ha sido completado. Se despide de Impa antes de que el portal del tiempo sea destruido, regresando a su propio tiempo en el que la paz ha regresado y los residentes de Alterea dan sus primeros pasos sobre la superficie.